Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho, lo anuncié antes de irme a la pausa, temprano también cuando hacía mis comentarios, ha venido a visitarnos Mesías Guevara, usted lo conoce bastante bien, refiero de él que, como ustedes saben, ha sido congresista de la República, ha sido presidente o gobernador regional de Cajamarca, hace parte del Partido Morado, ha sido presidente de Acción Popular, un partido tradicional que lamentablemente ha sido capturado por sectores, creo que calza perfecto el término, impresentables, por lo menos es mi opinión, se la voy a preguntar a él más adelante, pero que se mantiene en la necesidad y la vocación de seguir participando en la política como el espacio que la democracia prevé para la intermediación entre la gente y el poder. Es inevitable la política, así para quienes dicen hay que despolitizar las cosas, lo que van a seguir haciendo es que otros llenen ese espacio y esos otros cada día son peores. Señor Mesías Guevara, qué gusto saludarlo. Gracias, buenos días. Gracias, como siempre. Es un honor conversar contigo. Gracias a usted por venir, muy amable. La Presidenta de la República sorprendió ayer, ¿no? Yo por lo menos no esperaba que anunciara o que convocara a las elecciones para abril del 26. No porque lo tenía que hacer en algún momento, sino tenía todavía plazo hasta el 12 de abril y como ha pasado en las elecciones anteriores, se hace muy pegado al día final del mandato, es decir, al 12 de abril, ahí nomás se hace la convocatoria. Ella se ha adelantado, digamos, casi 20 días. ¿Cómo lee eso, formal y constitucionalmente, pero sobre todo políticamente? Bueno, yo lo que noto, Glaxer, que la señora Boluarte ha tomado esta decisión, ha dado este paso, creo que con el ánimo de atemperar el tema, bajar en las revoluciones, porque los últimos acontecimientos que vienen ocurriendo a nivel nacional, podemos hablar, no sé si éxito, gran éxito, mediano, sin calificarlo, la última marcha que hubo el viernes pasado. Fíjate que es una victoria que el pueblo ha conseguido que presionar al Congreso, decirle al Congreso de que censure al ministro del Interior, al señor Santibáñez. O sea, ¿usted cree que si la marcha no se hubiera producido, o sea, digamos, si no se hubiera dado el anuncio de la marcha y hubiesen tenido algún nivel de certeza de que iba a ser tan importante, no lo hubieran censurado? No lo hubieran censurado e incluso ya se veía acuerdos tras bambalinas entre las propias bancadas. Incluso hay una relación de congresistas que pidieron licencia, otros que simplemente no se fueron a votar, otros que votaron en contra, porque al clamor de la voluntad popular hubiera sido de los 130, 100 mínimo hubieran votado. Sí, pues. Pero no han votado 100, no. Han votado 77, 78 sí. O 79. Ahora, hay que incorporarle a la lista previa el intento de Patricia Juárez de, voy a usar un término coloquial, bajarle la llanta a la movilización, llamando a través de su asesor a los artistas para que no vayan. Incluso ahí me llamó la atención, ¿no? O sea, que como los artistas, digamos, retrocedieron, dijeron de que es una marcha politizada, utilizaron a ciertas periodistas también para desprestigiar la marcha, pero sin embargo al final tuvo éxito. Lo que pasa es que este éxito ya es el clamor y en mi entendimiento, eso ha sido que la presidenta acelere la convocatoria, adelante mejor dicho, la convocatoria de elecciones, como bien lo manifiestas, tuvo tiempo, pero sin embargo lo adelantó. Ahora, pero en términos prácticos, reales, eso alivia, digamos, el tiempo que le queda, esto desvanece cualquier posibilidad de, en el ámbito político, vacancia, y va a bajarle a la calle, y la calle ya va a decir, mira, ¿para qué salimos a protestar si la señora ya se va un año? Porque antes un año era un corto tiempo en política, uno decía, bueno, ya un año se van, y se acaba esta historia. Pero ahora uno dice, como yo digo, todavía falta un año. O sea, en ese año, ¿qué cosas pueden hacer? Si en una semana desgracian todo, en un año pueden hacer más. ¿Cuál va a ser la consecuencia práctica de eso? Más allá de lo que ella crea que va a pasar, ¿no? Yo pienso que los cauces van a ser igual. O sea, que ese adelanto, si ella ha pensado que con eso va a bajar revoluciones a la calle, a la población, creo que no. Su desprestigio va a seguir en cuesta arriba. Incluso también su relación con el Congreso se va a someter más a un Congreso que actúa prácticamente con una actitud demencial y dictatorial. Se va a seguir sometiendo. Y los congresistas lo van a pensar varias veces también en hacer lo que es un proceso de vacancia, porque sería ponerse una mochila pesada, porque el Congreso
Fíjate que yo tengo la siguiente teoría del escenario. Si el Congreso vaca a la Presidenta de la República, según la Constitución, el que tendría que asumir es el Presidente del Congreso, ante un Congreso totalmente desprestigiado, creo que habría una convulsión social en marcha, en ciernes, incluso se consolidaría una gran movilización a nivel nacional, porque el pueblo no detesta a todo lo que significa hacer Congreso. ¿Usted cree que el desprestigio y el desprecio de la gente es mayor hacia el Congreso que hasta Dina Boluarte, inclusive siendo Dina Boluarte ya una persona bastante... Sí, porque fíjate que si tú analizas, en todas las regiones a nivel nacional, por lo menos en mi región, vemos que no nos sentimos representados por los congresistas, ninguno de los congresistas. Y eso pasa en Lima, eso pasa en el sur, pasa en la Amazonía, y por lo tanto que a alguien del Congreso se le ocurra tomar esa aventura política, creo que sería un gravísimo error. Es como echarle a la gasolina al fuego, y eso sería un grave error incluso para nosotros. Ahora, pero el elemento que también la gente advierte, porque las últimas manifestaciones, sobre todo la más grande que se ha producido el viernes pasado en Lima, le gritaban fuera Dina y fuera el Congreso. Claro. Es decir, hay una asociación que la gente hace ya de manera natural entre el Congreso y Dina. Mi pregunta es, ¿cómo va a operar en este tiempo eso frente a los partidos que quieren vivir por fuera de Dina inclusive? Porque hay varios que están en el Congreso que quieren participar en las elecciones del 26 y van a participar. ¿Cómo van a hacer al mantener a Dina cuando la gente dice, oye, esto mal que nos está pasando es culpa de ustedes también? ¿Se van o no a desvincular de Dina? Al margen de que la bajen. La vacancia es un elemento ya mayor, pero alguna distancia tendrán que marcar, porque si no se van a hacer parte de todos los pasivos, digamos, de Dina también, o cree que no. Yo pienso que ellos se están moviendo en dos frentes, en el frente público y en el frente privado. En el frente público van a tratar de hacer ese deslinde, van a tratar de sacarse con jabón, con detergente, esa mancha que tienen, quieran o no quieran, están manchados. Sí, pues. Están con un sticker, con una calcomanía bien puesta, que los pone como, incluso como los que gobiernan, caso Acuña, caso Fujimori, caso Cerrón, caso López Aliaga, y el mismo Hernando de Soto, ¿no? Que están ahí con todo, porque sus partidos son los que sostienen a la señora Boluarte. Entonces, públicamente van a tratar de deslindar. Ahí escuchaba a una congresista decir al ministro del Interior, oiga, no sea escudero de la señora Boluarte, trabaje por la seguridad ciudadana. O el señor Alegría, vocero del fujimorismo, que en el debate, en el marco de la censura a Santibáñez, dice, ustedes, los de izquierda, deberían pedir perdón por habernos puesto a ese Castillo y a esta señora, y son ustedes los culpables de la desgracia. Es decir, cuando ellos lo han sostenido, porque si esa era su premisa, tenían que haberla vacado pues al mes de haber entrado, o no hubiesen permitido su ascenso, ¿no? Pero la sostuvieron durante todo este tiempo. Por eso o sea, ¿usted cree que de la boca para afuera? Públicamente van a tratar de hacer ese delinde, van a tratar de utilizar, ¿qué te digo?, jabón, lo que sea, para sacarse esa mancha. Y la mochila es tan fuerte que va a ser muy difícil que la saquen. Ese es en el público, pero en el privado ellos van a seguir con estos cabildeos, con estos manejos, nada santos, y para su provecho personal, porque a ellos les conviene, fíjate, que tengan en cuenta que estas fuerzas oscuras que dirigen hoy el Perú responden a fuerzas fácticas, ya sean mercantilistas, tema financiero, tema minero, temas, lo que significa la parte de hidrocarburos, el manejo de la información también. Ellos son los que van a seguir manejando para ellos. Prueba de ellos que siguen sacando beneficios para los agroexportadores, con una ley que ya debió haberse concluido, pero siguen sacándolo. Y entonces van a moverse en esos dos frentes. Públicamente van a tratar de deslindar, pero al interior van a seguir sacando provecho, sometiendo más a una señora Boluarte, que la verdad que ella, como dicen ciertos periodistas, se ha convertido en una ama de llaves en el Palacio de Gobierno. Sí. Ahora, lo otro, como usted bien dice, ¿no? Hitler me dijo una vez una frase para el fujimorismo, pero que aplica acá, ¿no? Así se den una ducha española de lejía y no le va a salir. O sea, digamos, la gente creo que la tiene muy clara, y por eso es que me da la impresión de que esta campaña que se ha iniciado de por estos no, en el sentido de los del Congreso no deberían tener una oportunidad después, va a ir como pegando, me da la impresión. Pero esa es una parte del problema. La otra parte del problema es ya, si ellos no, ¿quiénes? Ayer ya en el anuncio de en la convocatoria de elecciones para el 26 se ha puesto en relieve
la cantidad de partidos que van a participar en las próximas elecciones. 41 que ya están y 30 que pueden estar. 33 creo. O sea, 32 que pueden estar. Estamos hablando de 70, ya que se, digamos, 60 partidos que van a ser opción. ¿Cómo se construye una alternativa conducente, democrática, viable, razonable, cuando hay una proliferación de lobos que no tienen, la mayoría, creo yo, pies en la realidad? Sí, mira, antes de ir a esa pregunta, me gustaría puntualizar algo en relación a la anterior que dijiste del congresista fujimorista, cuando dice, ustedes son culpables porque votaron en la segunda vuelta por Pedro Castillo. Yo diría al revés, fíjate. Yo diría que son culpables los que votaron por la señora Fujimori en la primera vuelta. Ellos son los culpables, o sea que ellos tienen que asumir su responsabilidad, porque ellos nos han llevado a un escenario en la que nos han obligado a votar por una persona que no que es el antifujimorismo. Es una buena lectura. Es decir, claro, si el fujimorismo no hubiera pasado a segunda vuelta, no hubiera ganado Castillo. Y como esta oportunidad estoy viendo a periodistas de ese sector que piensan igual que Fujimori, hay que procurar que no pase otra vez la señora Fujimori a la segunda vuelta. Entonces, para mí la lectura es que los culpables que hoy vive el país son aquellos que votaron en primera vuelta por la señora Fujimori, que nos obligaron a tener un escenario en la que siempre el antifujimorismo es más fuerte que cualquier partido político en el Perú. O sea, el mal menor, digamos. El mal menor. Al final. Entonces, pero ahí surgió el partido más fuerte del Perú en estos momentos. ¿Cuál es? El antifujimorismo. Ahora, yendo al otro escenario, que es la pregunta que tú manifiestas, sí, efectivamente estamos en un escenario bastante sombrío, bastante complejo, por decir algo, en el sentido que creo que, según leía yo ahí en las noticias, en los análisis expertos, que de los 33 partidos creo que les queda solamente hasta el 12 de abril para que puedan certificarse como partidos políticos inscritos. Creo que son 3 los que podrían alcanzar. Entonces ya, supongamos que sea 50, digamos, ya no 70, y lo cual es bastante. Y eso, fíjate que es producto de este Congreso también, porque permitieron o no permitieron que al paso las elecciones simultáneas, abiertas y públicas, y es algo que debió haberse dado para que las paso permitan que como especie de un filtro que luego pasen ya a la elección general. Y eso este Congreso se opuso, se ha opuesto también a las elecciones internas de los partidos políticos y siguen cambiando todo a su medida, todo a su favor. Ahora, pero ya eso responde en parte la preocupación, pero la otra es la construcción de una alternativa, ¿no es cierto? Que mientras no exista una alternativa viable que claramente se oponga a estos que en el último tiempo han gobernado con Dina Boluarte, hay, por más patético que pueda eso ser, altas posibilidades de que ellos vuelvan a ganar la elección. Es decir, la insistencia por Keiko en las elecciones no es una estrategia mal pensada. Me da la impresión de que ella sabe que puede llegar al 9% y en un escenario de tanta fragmentación, 9% te convierte, ¿no es cierto?, el tuerto en un país de ciegos. O sea, en fin, eso puede pasar. Entonces, reitero mi interrogante sobre la construcción. Usted hace parte del Partido Morado, por ejemplo, ¿no es cierto?, que tendría que ser una alternativa viable. Pero claro, eso es una construcción, porque solos tampoco lo van a poder hacer, como varios otros que están, por supuesto, también en ese mismo interés. Mira, yo estaba haciendo un análisis porque el domingo salió la relación de los partidos políticos que podríamos participar, que son cerca de 45, 50, digamos, ¿ya? Entonces, en ese sentido, fíjate que sin ánimo de ser, digamos, un poco audaz, pero sí leer con mayor complejidad, yo pienso que de los 50 partidos políticos, entre 15 a 20 son aquellos partidos que van a tener protagonismo. El resto simplemente es su espíritu democrático por participar en un proceso electoral que creo que desconocen la realidad nacional. Y entonces en estos 15 a 20 partidos políticos es donde van a estar. Ahora, dentro de esos 15 a 20 partidos políticos van a estar aquellos que tengan presencia, trayectoria y tengan organización a nivel nacional y sobre todo una marca posicionada. Entonces, así vamos a ir cortando. Ahora, sí estoy de acuerdo contigo que en este proceso se debería, esos 15 o 20 o el resto que quieran integrarse, debería integrarse un frente. Pero yo estoy viendo que las circunstancias son bastante difíciles. Es decir, nadie quiere conversar. Y por otro lado, si analizamos bien el escenario, yo me niego a decir
que en estas circunstancias muy complejas que vive el país, fíjate que no hay candidatos ni partidos políticos favoritos. Y tú lo acabas de decir, 9% aspira a tener a la señora Fujimori, o 10% para pasar a la segunda vuelta. Y entonces cualquier cosa puede pasar. Por eso decíamos antes de entrar a la entrevista que estos señores que están en el Congreso al final están construyendo algo que ni siquiera va a ser para ellos, puede ser para cualquiera. O sea que ahorita, como nunca, vemos que nadie está favorito en este proceso electoral. Pero sí coincido contigo que debería hacerse el esfuerzo para construir un frente, para no correr riesgos que estos personajes sigan gobernando. Sí, pero hay, mientras se va construyendo esa alternativa en términos políticos, sociales, un movimiento que va a intensificarse en el manejo del poder de cara todavía a modificar las reglas del proceso electoral. Siguen ellos. Hoy día más temprano, nuestro investigador Carlos Viguria sacaba una nota con 2 leyes, por ejemplo, que están por aprobarse. Una que tiene que ver con el recuento de votos, digamos el sueño dorado de los fraudistas, y el segundo sobre la posibilidad de que se elige entre los miembros al nuevo presidente del Jurado Nacional de Elecciones, lo que podría sacar al señor Burneo de la condición que tiene ahora. Si solo aprobaran esos 2, y ahí va mi pregunta en 2 sentidos. Uno, podrían cambiar las cosas, o sea, es decir, podrían tener cierto manejo del sistema electoral, y por otro lado, lo que creo, y aquí va mi preocupación principal, que no puedes haber hecho tanto movimiento de cara a controlarlo todo para que al final digas, bueno, que la gente decida y lo que decide lo vamos a aceptar. ¿Cómo va a operar eso, no? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a moverse en el Congreso hasta el 12? Yo creo que el Congreso va a hacer lo imposible para aprobar esas normas, pero sin embargo también recordemos que el señor Burneo representa a un poder del Estado, sí, que es el Poder Judicial. Entonces, considero que el Poder Judicial debe defender su fuero ante ese espacio que tiene una injerencia democrática, que es el control, la fiscalización del proceso electoral. Por lo tanto, los primeros que sean llamados o son llamados para defender su fuero es el Poder Judicial, recordando que ellos tienen las mismas condiciones como un poder que el Congreso de la República. Entonces, fíjate que ahí podría traducirse incluso como especie de un golpe de Estado, es decir, que un rompimiento del equilibrio de poderes, y todo para buscar que el árbitro sea para ellos. Así como sucedió anoche con el partido con Venezuela. Como decía alguien, nos roban en el fútbol, nos roban en la calle, nos roban en el poder. Estamos realmente en una situación por eso. grave. Y entonces, en ese sentido, creo que tendría que ser un llamado, una respuesta rápida. Y ahora, lo que ellos van a tratar de hacer es, si pierden el proceso electoral, ir a ese recuento. Pero recuerda que han aprobado otra ley también, en la que los votos los van a guardar. Se van a guardar, se van a entregar a las Fuerzas Armadas, digamos, para que tengan una copia. Y ahí surge otro actor, sí, las Fuerzas Armadas, que también tienen que tomar otro rol protagónico, es decir, no pueden estar sometidos de esa manera grotesca, vergonzosa, ante estas fuerzas oscuras. Y lo están. Y lo están, pero fíjate que no creo que se estén tan comprometidos, porque las Fuerzas Armadas creo que han aprendido muchas cosas. Por ejemplo, la última vez que he visto, la semana pasada, creo, cuando han entrevistado o han, ahí en la audiencia pública del tema del general Gómez Latorre, él dijo, ¿sabes qué? A mí Pedro Castillo nunca me llamó, ni antes ni después. Sí. O sea que para dar el golpe de Estado. Entonces significa que los generales también no son aquellos que están tácitamente comprometidos. Lo que pasa es que estas fuerzas sí quieren comprometer a su favor tanto al ejército como a la policía. Por lo tanto, estas dos fuerzas que van a ser muy importantes también en el 2026, creo que hay una reserva moral, igual que el Poder Judicial, que van a tener que actuar a favor de la democracia. Ahora, ojalá fuera así, porque Dina no es Castillo. Es decir, ser institucionalistas frente a Castillo es una cosa, y ser institucionalistas frente a Dina es una cosa distinta, porque se han relativizado los controles. Es decir, con Castillo dio golpe de Estado y todos alineados el golpe de Estado. Dina Boluarte está haciendo una serie de cosas que yo creo podrían constituirse de facto en eso, golpes severos al Estado democrático, y sencillamente ha sido convalidado por ellos. Le sumo a la preocupación de la que hemos hablado en el intento de tomar el sistema electoral
a propósito de la salida de Santibáñez y el nombramiento del nuevo ministro, ahora la arremetida contra el Ministerio Público y el Poder Judicial en el marco, entre comillas, de una reforma del sistema integral de justicia. Mira, yo estoy de acuerdo con que se haga una reforma con el objetivo de fortalecer el sistema de justicia. ¿Este Congreso? No, este Congreso no, pero sí estoy en general. Este Congreso hay que pedir que se vaya mañana, o por lo menos, ¿sabes qué? Como en las empresas privadas, a veces un familiar que le pagas para que no vaya a estorbar. Entonces hay que pagarles a los congresistas, oye, váyanse de vacaciones si quieren, pero que sigan cobrando lo que tengan que cobrar, pero no sigan haciendo daño al país. Este Congreso no, pero sí creo que el sistema de justicia tiene que fortalecerse. ¿Por qué? Porque el sistema de justicia en un país te da garantías para la inversión pública e inversión privada. Tiene que ver con lo que es el riesgo país. Y en ese sentido sí, pero este Congreso no. Fíjate que el sistema de justicia tiene que constituirse una cadena de valor y un círculo virtuoso, pero eso lo han convertido en un círculo vicioso y en una cadena de antivalor. Y es por eso que les gusta, o sea que todos han visto que tratan de defender al Ministerio del Interior, sobre todo al señor Santibáñez y compañía, pero desprestigiar al Ministerio Público y al Poder Judicial. Claro que ahí también hay muchas cosas que hacer. Sin duda. Sin duda, pero sin embargo, fíjate, habría que decir, ¿quién ha sido el epicentro que ha roto que esa cadena sea de valor y se convierta en antivalor? Ha sido el Congreso de la República, con todas las leyes que han dado. Ahora, ¿por qué quieren controlar el sistema de justicia hoy? Porque están sometidos ellos a investigaciones serias. Están incluso investigados por organizaciones criminales, ya no son partidos políticos. Casi todos los líderes de esos partidos y sus partidos están seriamente investigados tanto en la Fiscalía como en el Poder Judicial. Ahora, y eso se nota en el planteamiento, no solo en el papel, sino en el discurso, de una manera muy explícita, ¿no? El señor Muñante, por ejemplo, claro, el elemento gatillador del reclamo es: los policías capturan, el Ministerio Público deja libres a los delincuentes. Y claro, ¿cómo eso no va a indignar a la gente? La gente dice, claro, lo están dejando libres. Pero inmediatamente después dicen, vamos a reorganizar el Ministerio Público, pero la primera medida tiene que ser deshacerse de los fiscales supremos, que son los fiscales, por el nivel, los que investigan a, entre otros, políticos, congresistas, expresidentes y otros. Es decir, la voluntad está expresada abiertamente. Quieren capturar el Ministerio Público, no para resolver los problemas que la gente tiene en la calle, sino para resolver sus propios problemas. Han pedido también el retiro de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la Presidenta de la República. Ahora, ¿eso va a ser posible en este tiempo? ¿Lo van a lograr, cree usted, en el tiempo que tienen? Fíjate que, dado, en primer lugar, lo que es el tema de la reestructuración y golpear a los fiscales supremos, creo que sí lo pueden lograr. Porque casi todos los partidos políticos, por no decir todos, que están ahora en el Congreso de la República, están sometidos a investigaciones muy serias, muy delicadas para ellos. Y para el país nos conviene que esa cosa se esclarezca. Por lo tanto, creo que sí lo pueden lograr. Pero sería ahí sí un golpe de Estado, ¿no? ¿Cómo Correcto. haces para que el Congreso saque a los fiscales supremos? ¿Bajo qué criterio? Pero fíjate que son muy burdos, ya son demasiados básicos, como este congresista que tú acabas de mencionar. No voy a decir su nombre para no hacerle publicidad, pero es tan burdo, es tan básico, que cree que el pueblo no se da cuenta, cuando ya el objetivo es claro. Por eso te decía que ellos quieren golpear al Ministerio Público para favorecer a sus líderes y a sus organizaciones, que en lugar de ser organizaciones políticas son organizaciones criminales. En estos momentos, Glaxer, en el de Perú, no hay un debate programático, no hay un debate ideológico, sino solamente hay un debate de intereses personales y subalternos. Ahora, el otro tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no les va a alcanzar el tiempo para que lo hagan, porque es todo un proceso que tiene que renunciarse a muchas cosas y eso va a ser un poco más difícil. Pero sí, lo otro sí lo podrían lograr, y lo cual, coincido, que constituiría un golpe de Estado. Sí. Ahora, voy a centrarme muy concretamente en el Ministerio del Interior, porque uno de los temas que más aqueja a la población es la inseguridad en sus distintas manifestaciones, ¿no es cierto? Y hay colegios que no pueden operar por la extorsión, profesores que no pueden ir a trabajar porque los están extorsionando. O sea, el nivel de la extorsión en la vida cotidiana está tan instalado que ya hoy día estamos sometidos a una dinámica tremenda de inseguridad. Pero la discusión se centró en la salida o no del señor Santibáñez. Ya se fue Santibáñez.
pero se fue diciendo dos cosas. Hay algunos que le han prestado más atención a la segunda parte, que dicen, nos vemos el 26, no casi como amenazando que voy a estar el 26. Pero la primera parte dice, no me voy por malos resultados, sino me voy por un acuerdo político. Ese acuerdo político es evidente, me parece. Y nombran a su segundo como ministro, ¿no? Al que fue su viceministro, además de seguridad ciudadana, ni siquiera el de orden interno, el de seguridad ciudadana, o sea, el responsable de lo que también era responsable Santibáñez. ¿Qué cosa es lo que entiende ahí como mensaje de cara a un problema tan severo? Porque solución no es, ¿no es cierto? Porque sacar a Santibáñez y poner a otro señor no es que te advierte de, están cambiando de estrategia, van a hacer otro plan, han puesto una persona que... No, es como continuidad. Fíjate que en primer lugar es muy lamentable lo que viene ocurriendo con el tema de extorsión, porque como vino dice, se extorsionan a profesores, se extorsionan a los colegios, directores, pero también extorsionan al mototaxista, extorsionan al microbusero, también están extorsionando a los humildes vendedores ambulantes, a todos están extorsionando. Pero esa extorsión se ha convertido, ¿te acuerdas que antes hablábamos de la cultura combi? Hoy estamos hablando de la cultura de la extorsión. El propio Congreso extorsiona a sus trabajadores. O sea que los congresistas son los primeros extorsionadores del Perú, que están extorsionando a sus trabajadores, por eso están los famosos muchasueldos, que están siendo investigados, no lo dices tú, no lo digo yo, sino lo dicen mismas investigaciones. Ahora, en relación a lo que es el señor Santibáñez, sin lugar a dudas, él ha trabajado un proceso político para él, de espaldas a la realidad nacional, porque como él lo ha expresado, nos vemos el 2026 y hay un acuerdo político, por lo tanto no nos parezca raro que aparezca integrando una lista parlamentaria, ya sea de Fuerza Popular o sea el señor Nicanor Boluarte, donde integrando una lista o de propio López Aliaga. Podemos, me han dicho que es con que han empezado a conversar. A veces nos estamos equivocando. Entonces, y eso es lo que él ha trabajado. Él ha trabajado políticamente para él. Por ejemplo, cuando ha venido del extranjero, ha recibido una portátil. El señor ministro que hoy han nombrado, le gusta mucho manejar el tema de las juntas vecinales. No nos parezca raro que ahí estén construyendo ya toda una plataforma para que el señor Santibáñez llegue al Congreso de la República. Por lo tanto, eso es lo que él ha venido haciendo. Ese es un dato bien importante. Yo conozco a Julio Díaz Palacios, sé su trabajo cuando fue comisario, fue un buen comisario, y después ya en el ascenso ha ido mimetizándose con el poder y ha terminado en la ubicación donde está. Pero si algo conoce él y está muy pegado es a las juntas vecinales. Fue una persona que promocionó y fue un promotor muy importante de la Junta Vecinal, pero claro, esta lectura no la tenía, que efectivamente puede ser su línea alterna al intento del control de los prefectos, digamos. Podría ser una línea política. Y ahí va a haber una disputa, fíjate. Va a haber una disputa entre Alianza para el Progreso, que también está designando prefectos, subprefectos a nivel nacional. En Cajamarca, por ejemplo, el prefecto que acaban de poner es cercanísimo al señor Acuña, de su partido, y de ahí están manejando ya todos los subprefectos. Y por otro lado, el otro programa que también están manejando es el programa sociales, como Cualiguarma. Si tú analizas, vas a ver que todo ese programa también lo van a manejar, el programa Juntos, programa Cualiguarma, el Ministerio de Salud. 65. El Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud es otro Yo escalo. estuve en Cajamarca hace unas semanas y la verdad es que quedé confundido, porque no sabía si el señor Vázquez era candidato a algo o era ministro todavía, porque está llena de afiches, buena parte de Cajamarca, con lo que se dice va a ser su postulación a la próxima campaña regional, ¿no? Todo eso están haciendo ellos. Van a manejar sus prefectos, van a manejar los programas sociales, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación no puede mucho porque ahí todavía hay una fuerza de los sindicatos, tanto los que están con CONARE, los que están con Pate Roja, que todavía hay que reconocer que siguen todavía tienen fuerza dentro del magisterio. Por lo tanto, ahí creo que van a tener cierto obstáculo, pero tanto en salud, Cualiguarma, los subprefectos, prefectos lo van a manejar para su favor. Ahora, creo que ahí va a haber una disputa entre ellos, a no ser, como también lo ha dicho Santibáñez, que hay un acuerdo político, que ese acuerdo político al Perú lo territorialicen,
los segmente y ya sabes que tú te quedas en Cajamarca, yo me quedo acá en Lima, así que nos respetamos los cupos, como si fueran los cuponeros delincuenciales que hoy existen en el Perú. Sí, pues, ahora, pero hay un elemento que no calza en la ecuación, que es que la gente tampoco les cree, es decir, ellos pueden hacer el intento, pero la población yo creo que ya los identifica con el poder de hoy en términos de que no ha sido el más adecuado. Debo terminar no dejándole preguntar por el Partido Morado, ¿no es cierto? ¿Cómo se ubica ahí? Porque claro, el Partido Morado es un partido que tiene probablemente el ámbito más visible de su participación pública fue el paso de Sagasti como presidente de la República. No digo que el único, pero fue el principal, digamos, es como el legado del Partido Morado. Sin embargo, hay sectores que eso que hizo Sagasti como presidente lo han trivializado, banalizado o lo han, digamos, pervertido en términos de que fue malo y en fin, y de ahí sacan una narrativa, ¿no es cierto? Pero el Partido Morado no es solo Sagasti, sino es una apuesta que va inclusive por fuera de Sagasti, inclusive porque él ha dicho que no va a postular a las próximas elecciones. ¿Cómo se están organizando? ¿Qué propuesta está planteando el Partido Morado para esto? ¿Van a participar individualmente? ¿Van a participar en alianza? ¿Tienen conversaciones? ¿Bajo qué términos? Mira, el partido a nivel nacional está en una dinámica muy interesante. Prueba de ello es que nosotros tenemos presencia orgánica en todas las regiones. Es más, si mañana fueran las elecciones, creo que el partido ya tendría listo sus candidatos a diputados, senadores, Parlamento andino. Es en ese sentido. Por ejemplo, esta semana que ha pasado, hemos tenido una gira. Hemos estado en Cajamarca, hemos estado en Babamarca, en Chota, Chiclayo, Piura, y antes hemos estado en Puente Piedra, el presidente ha estado en Puno, ha estado en Cusco, este domingo vamos a estar en una concentración académica acá en Villa El Salvador, entonces estamos en una dinámica permanente y constante y fortaleciendo. En el oriente igual, tanto en Loreto como en lo que es San Martín, es decir, estamos en todo el Perú. Ahora, el gran legado que tenemos, sin lugar a dudas, es el presidente Sagasti. Ahora él nos ha dejado una valla alta, porque en el sentido de que su popularidad, por más que lo quieran desprestigiar, por más que lo quieran golpear, fíjate que lo último que han hecho con él es inhabilitarlo en la comisión permanente, lo cual para mí es un absurdo. Él ya tiene 80 años y para que postule tendría 82 años y lo inhabilitan por 10 años. Pero además de eso, lo inhabilitan por hechos que pasaron hace 5 años. Sí. Y precisamente a uno de los que él pasó a retiro por mandato de la Constitución que él le da, es el actual ministro del Interior. O sea que ahí también hay una narrativa que han dicho que nosotros, o el presidente Sagasti, ha apoyado lo que es a los famosos caviares, pero no se da cuenta que a este señor ministro él le pasó el retiro. Y nos quieren ligar también al señor Díaz Zuleta con el Partido Morado, pero sin embargo se les eso es lo que quería preguntarle, porque se dice que él tuvo un paso por el Partido Morado. ¿Eso fue cierto? Trató de ingresar al Partido Morado. ¿Fue militante en algún momento? El filtro no le permitió. Ni para militante. Ni para, quiso ser candidato a la alcaldía de Surco, pero el partido no le permitió. Ya. No le permitió, y al contrario, incluso previamente antes el presidente Sagasti le había dado de baja. Por eso él está siendo cuestionado. Ahora, el Partido Morado sí está en conversaciones a través de la dirigencia del comité político, por una cumbre morada, dio la autorización para que se hagan las conversaciones, se ha designado algunos miembros del comité político, que ellos están en plenas conversaciones, con diversas fuerzas políticas, esperemos que haya un acuerdo, haya humo blanco, pero a la luz de estos momentos, nosotros seguimos trabajando para fortalecer a nuestra organización. Muy bien. Señor Mesías Guevara, le quiero agradecer muchísimo por haber venido a conversar con nosotros, y un gusto, como siempre. Vamos a seguir conversando. Gracias, y más bien dame un segundo para decirle a todo el pueblo peruano que si bien es cierto que estamos atravesando por momentos bastante difíciles, estamos en una montaña rusa, estamos en una tormenta perfecta, pero siempre el peruano y peruana ha tenido y tiene esa fuerza de carácter que siempre ha salido adelante. Entonces no nos desanimemos y no perdamos la esperanza que vamos a salir de esta difícil situación y que el Partido Morado constituye una buena alternativa. Muy bien, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros.